Saludos y bienvenidos. En este vídeo estaremos hablando sobre la clasificación de los números. Estaremos viendo una serie de conjuntos numéricos, cada uno con sus características. Y comencemos. Vamos a comenzar con un conjunto numérico más simple, el más simple, que es el conjunto de los números naturales. Este conjunto de los números naturales está conformado por los números positivos que se utilizan para contar, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Estos números surgen con la necesidad que tenían las personas de contar objetos, como por ejemplo cuántas personas asistieron a la reunión, por ejemplo 5, 6, 1, 2 y así. Entonces, este conjunto de números surge con estos fines, fue el primer conjunto que se descubrió. Entonces, vamos a analizar qué pasa cuando intentamos hacer operaciones básicas con este conjunto numérico. Por ejemplo, si hacemos la suma de 3 más 2, por ejemplo, esto es igual a 5 y vemos que 5 pertenece a este conjunto de los números naturales. Entonces eso está muy bien. ¿Qué pasa con la multiplicación, por ejemplo? Si tenemos 5 por 2, vemos que el 5 es un número natural y el 2 también. Tomamos dos números naturales, los multiplicamos y vemos el resultado. 5 por 2 son 10 y vemos que este número también pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, tomemos este ejemplo. Si tenemos 2, le restamos 1, el resultado va a ser 1. Y vemos que sí, este número, este resultado, está dentro de los números naturales. Ahora, esto siempre sucede. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 2 y a ese 2 le restamos 2? Entonces vamos a tener resultado 0. Pero ¿qué pasa? Que el 0 no está contenido dentro de este conjunto de números. Al igual, si hacemos la resta de 5 menos 7, tomando números aleatorios de este conjunto numérico, vemos que son dos números naturales, pero el resultado es menos 2. Y este menos 2 no está dentro de los números naturales. Entonces acá surge un problema y es que estas operaciones básicas no las podemos representar dentro de los números naturales. Y entonces es donde surge otro conjunto numérico que es el conjunto de los números enteros, representa con una Z. Entonces ese conjunto de números enteros es el que vamos a ver a continuación. Acá tenemos el conjunto de los números enteros, que son todos los positivos como los números naturales, pero este incluye el cero y los números negativos. Recuerden que en el ejemplo anterior vimos que 2 menos 2 es igual a 0 y este no estaba dentro de los números naturales, al igual que 5 menos 7 igual a menos 2 no lo podíamos expresar en los números naturales, pero ahora con este conjunto, este nuevo conjunto de los números enteros, vemos que el 0 sí está contenido en este conjunto y el menos 2 también. Entonces los números enteros son todos los negativos, que viene desde menos infinito y pasa por el 0, incluye el 0, el 1 y 2 y el 3. Entonces, analizando esta parte, vamos a borrar esto. Analizando esta parte de acá, nos fijamos que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, porque el conjunto de los números enteros incluye todos los naturales, que son estos que tenemos acá, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito. Entonces, dicho esto, vamos a hacer operaciones con estos números enteros. Vamos a hacer una suma, por ejemplo, de menos 2 más 3
esta suma, esto es 1, y vemos que el 1 sí va a pertenecer al conjunto de los números enteros, no hay ningún problema. También, por ejemplo, menos 5 más 1 igual a menos 4, no hay ningún problema porque este conjunto incluye los negativos. Si hacemos multiplicación, por ejemplo, menos 2 por menos 1, menos por menos más, 2 por 1, 2. No hay ningún problema. Este número 2 está dentro de los números enteros. Ahora, ¿qué pasa con las divisiones? Bueno, si tengo, por ejemplo, 4 sobre 2, esto es 4 sobre 2, nos da 2. No hay ningún tipo de problema porque este número 2 va a estar contenido dentro del conjunto de los números enteros. Pero, ¿qué sucede si tomo esta división de 1 sobre 2? Entonces, ¿qué nos da esto? Vemos que ya esos son números fraccionarios que este conjunto de los números enteros no es capaz de expresar, porque sabemos que esto es expresado en decimales 0.5, y acá no tenemos este tipo de números, solo tenemos los números 1, 2 y 3. El 0.5 estaría por acá, entre el 0 y el 1, y este número, este conjunto de números, no incluye decimales. Entonces, ya acá encontramos que este conjunto de los números enteros es incapaz de expresar estas fracciones. No, no podemos dar respuesta a este tipo de problemas en el conjunto de los números enteros. Entonces, debido a esta incapacidad, entonces hay otro conjunto de números que son los números racionales. Se representan con la letra Q doble, y lo vamos a ver este conjunto con más detalle a continuación. Aquí está. Entonces, los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, A sobre B, donde A y B son enteros, que fue el conjunto que vimos en la parte anterior, que es el conjunto de los números enteros. Entonces, algo muy importante, que B debe de ser diferente de 0, porque sabemos que la división entre 0 no está definida. Entonces, algunos ejemplos sobre los números racionales. El mismo problema que vimos en el conjunto anterior, que eran los números enteros, donde no podíamos dar la solución de 1 sobre 2. Entonces, vamos a ver si esto es un número racional. Entonces, los números racionales cumplen que tienen decimales finitos. Los decimales de este resultado son finitos, y si son infinitos es porque son periódicos. Entonces, el resultado de un medio es 0.5. Vemos que tiene decimales finitos y se expresa como una fracción o el cociente de dos números enteros, porque el 1 es un número entero y también el 2 es un número entero, y tienes coeficiente, la parte decimal es finita, entonces esto es un número racional. También otro número racional puede ser un cuarto, que expresado en decimales es 0.25. Vemos que está expresado como el cociente de dos números enteros y tiene decimales finitos.
Pero ¿qué pasa con este número? Por ejemplo, un tercio. El resultado de esta división es 0.333 y así sigue hasta el infinito. Tiene infinitos números decimales, pero con la particularidad de que siempre se repiten. O sea, es un decimal periódico. Siempre eso va a ser 3, 3 hasta el infinito. Entonces, esos números también son números racionales porque se pueden expresar como como el cociente de dos números enteros. Pero si tenemos el siguiente número, vamos a chequear este, un séptimo. ¿A qué es igual un séptimo? A 0.1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 y así sigue hasta el infinito. También vemos que este número tiene infinitos números decimales, pero ¿será este un número racional? Pregunto. ¿Será este un número racional? Bueno, analizando esta parte decimal, vemos que de acá, esta parte de acá, vuelve y se repite acá. Entonces, este también va a ser un decimal periódico. Lo único es que el periodo es más largo que el otro, porque el otro era el 3, pero el periodo de este es 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y así se repite, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Luego va a seguir 1, 4, 2, 8, 5, 7 y así va a seguir hasta el infinito. Entonces esto es un decimal periódico, ya que podemos predecir cuáles son los siguientes números y lo podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Esto entonces es un número racional. Entonces, de la expresión que todo número racional se puede expresar como el cociente de dos números enteros, entonces surge un problema muy típico. Y es que, por ejemplo, si tenemos este triángulo rectángulo, tenemos acá triángulo rectángulo con cateto adyacente 1 y cateto opuesto 1. Entonces, para hallar el valor de la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Pero a y b son 1, entonces c cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces tengo c cuadrado igual 2. 1 más 1, 2. Y de acá, c, despejando c, sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Y tenemos que c es igual a raíz cuadrada de 2. Vamos a copiarlo por acá. La hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Y vamos a borrar esto. Entonces, analizando este resultado, raíz cuadrada de 2, esto lo borré. Esto es igual, cuando queremos convertir esto a decimal, tenemos que esto es igual a 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 y así sigue hasta el infinito. Pero, ¿qué de particular tiene este número con los anteriores que hemos analizado? Que este sí que no se repite.
este no sigue ningún patrón, no hay ningún periodo que se repita. No podemos predecir cuál es el siguiente número porque no tenemos ningún patrón. Aquí vemos 4, 1, 4, 2, 1, 5, 6, 2. Entonces no nos deja claro cuál es el patrón que sigue. Entonces este no es un número racional. Porque para poder expresarlo como el cociente de dos números enteros debe cumplirse que o es finito el número de decimales, vemos que en este caso no, que es infinito, o en dado caso que sea infinito, debe de ser periódico. Entonces este no es un decimal periódico. Entonces acá vemos que este número no es racional. Entonces, para esto, debido a la incapacidad de estos números racionales, este conjunto, entonces surge otro conjunto de números que son los números irracionales. Pero antes de eso, antes de pasar a los números irracionales, vamos a analizar algo, y es que vemos que todos los números enteros entonces son racionales, porque si los números racionales son el cociente, son los que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, entonces todo número entero es racional, porque por ejemplo el 2, que es un número entero, este mismo 2 se puede expresar como 2 sobre 1, que es lo mismo que 2. Entonces ya está expresado como el cociente de dos números enteros y no afecta el resultado. Entonces, de aquí concluimos que todo número entero es racional. Entonces, vemos que cada vez que pasamos a otro conjunto de números, este siempre se hace más grande. Vimos que al principio vimos los números, el conjunto de los números naturales. Luego, este no nos daba soluciones a problemas. Pasamos a los números enteros, pero los números naturales estaban dentro de los números enteros. Ya el conjunto de los números enteros es más grande que el natural. Y así pasamos ahora al conjunto de los números racionales y vemos que el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q, es mayor que el de los números enteros. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a el conjunto de los números irracionales. Aquí lo tenemos. Entonces, los números irracionales, en definición, son aquellos números que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, los números racionales eran números tales que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, A sobre B. Entonces, este conjunto de los irracionales es todo lo contrario. Son números que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, tenemos raíz de 2, que fue lo que encontramos en el ejemplo anterior. Raíz de 2. También puede ser raíz de 3. Y en general toda raíz cuadrada que al extraerla no nos dé un número exacto, o sea, no sea una raíz exacta. Si al extraer una raíz cuadrada nos da un número que no sea exacto, entonces ese sería un número irracional. Pero también tenemos números mucho más famosos que son irracionales, como el pi o el número de Euler, también el número phi, que es el número de Aura o el número de oro, como le digan, algo así. Entonces, todos estos números son irracionales porque cumplen la característica de que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, es así. Estos números no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros si son irracionales. Entonces, vamos a ver. Si tenemos un número x igual a
0.333 y así sigue hasta el infinito. Y yo quiero expresar este número en fracción. Vamos a ver si es posible. Entonces lo primero que yo voy a hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por 10. Entonces voy a tener 10 por x, son 10x, igual, y multiplico esto por 10, lo que va a hacer es que se va a correr en una unidad, el punto. Entonces voy a tener 3.333 para conservar los 3 decimales. Y esto sigue hasta el infinito. Entonces, como estas dos ecuaciones son equivalentes, entonces lo que voy a hacer es restarlas. Voy a tener 10x menos x son 9x. Y esto va a ser igual a 3, que es la parte entera. 3 menos 0, que es 3, punto. Y la parte decimal vemos que es idéntica y al restarla entonces se va a hacer 0. 3.333 menos 3.333, eso se va a hacer 0. Entonces voy a tener 3.0. Pero como no lo voy a marcar, voy a tener que esto es igual a 3. Entonces, despejando x, voy a tener que x es igual a 3 sobre 9. Pero este número le podemos sacar tercia al numerador y tercia al denominador. Ahí voy a tener 3 sobre 3, que es 1, y 9 sobre 3, que es 3. Entonces, esto es igual a 1/3. Y vemos que ahorita hicimos la aclaración de que 1/3 era igual a 0.33 y que eso seguía hasta el infinito, y esto era un número racional. Lo comprobamos porque se podía expresar como el cociente de dos números enteros. Vemos que el 1 es un número entero y el 3 también. Entonces esto sí es un número racional. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, el número x igual a 3.14159? Cambiar este 5 que me quedó medio feo. ¿Qué pasa si yo trato de convertir este número en un cociente? Bueno, voy a hacer el mismo procedimiento anterior. Voy a multiplicar por 10. Voy a tener 10x igual. Acá se va a correr el punto hacia acá y voy a tener 31.4159. Entonces, al restarla, voy a tener 9x igual a 31 menos 3, que es 28. Y en la parte decimal vemos que ya ocurre un problema, que esta parte decimal no se va a anular. Entonces en esta parte voy a tener un punto decimal y ya no va a ser un número entero. Entonces vamos a hacerlo. Vemos si este número sigue hasta el infinito. Al restar esto, tomamos 14159. Cuando lo restamos, entonces en una calculadora nos da 27431. Entonces sigue hasta el infinito. Entonces cuando yo trato de despejar este número x, voy a continuar por acá. Voy a tener que x va a ser igual a este número que está acá, que es 28,
punto 27431 y hasta el infinito sobre 9, porque este 9 vas a dividir. Entonces, ¿qué vemos acá? Que transformamos ese número en un cociente, pero no cumple la característica de que tanto el numerador como el denominador deben de ser números enteros. Vemos que acá tenemos un punto decimal, que esto no es un número entero. Entonces concluimos que esto no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Y si no se puede expresar como el cociente de dos números enteros, es porque es un número irracional. Y definitivamente sabemos que es un número irracional porque el número que tomamos era la aproximación de pi. La aproximación de pi, que es 3.14159, y esto sigue hasta el infinito. Tomamos esta aproximación, intentamos convertirlo en un cociente y vimos que no era posible. Entonces, acá vamos ahora a ver otro conjunto de números que es mucho más grande que el conjunto de los números irracionales, y es el que vamos a ver a continuación, de los números reales. A continuación voy a estar mostrando el conjunto de los números reales. La definición que se suele dar para los números reales es que este conjunto se representa con esta R, es la unión de los números racionales con los irracionales. Lo voy a representar con esa I. Esto es una definición súper amplia, que si es cierta, es una definición aceptable, es la que se suele dar en los libros de texto y eso, pero hay algo mucho más profundo, cosa que no vamos a analizar en este vídeo, lo puedo hacer en otro vídeo, pero es válida, pero hay cosas mucho más profundas dentro. Entonces concluimos que los números reales son la unión de los números racionales y los irracionales. Vemos que es un conjunto bastante amplio que lo podemos expresar. Vamos a representarlo en una recta, la recta real. No me quedó tan recta. Bueno, acá está mejor. Tenemos la recta real, ubicamos el 0. Tenemos acá el 1, 2, acá el 3. Vamos a dejarlo aquí. Acá tenemos los negativos, menos 1, menos 2, acá menos 3. En esta recta se pueden ubicar todos los números reales. Por ejemplo, acá tengo los enteros, todos los números enteros, que son los negativos, el 0 y los positivos. También este de acá son los números naturales, que están dentro de los números enteros. Pero también podemos ubicar números como el 1/3, que es un número racional que ya analizamos anteriormente, pero también podemos ubicar el número que está por acá aproximadamente, que es el número de Euler, número E, que es 2.71, número irracional. Entonces en esta recta tenemos positivos, negativos, 0, números racionales e irracionales. Entonces en esta recta expresamos todo el conjunto de los números reales. Entonces, con todos estos números podemos hacer suma, resta, multiplicación, división y muchas operaciones que están válidas dentro de estos números reales. O sea, si yo resto uno de estos números,
los sumo siempre van a estar dentro de los números reales. Entonces uno puede pensar, bueno, ya acabamos, ya tenemos todo, podemos hacer muchas operaciones y ya no necesitamos más nada. Entonces te digo que no, porque hay problemas que los números reales no pueden resolver. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente problema. Si tenemos x cuadrado igual a 4, tomando un ejemplo, y queremos buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 4. O sea, un número x que cuando yo lo eleve al cuadrado me dé 4. Tomé un número pequeño para que sea fácil de identificar. No voy a hacer lo que suelen hacer, como pasar esta potencia como una raíz. No, lo voy a dejar acá así normal, porque será más fácil de analizar para lo que viene más adelante. Entonces voy a arreglar esto. X cuadrado igual a 4. Tengo que buscar ese número x que al elevarlo al cuadrado me dé 4. Es fácil de identificar ese número, pero tengo dos soluciones. Si yo tomo el 2, voy a tener 2 al cuadrado. Esto es igual a 2 por 2, que es igual a 4. Y esto me soluciona el problema. Pero también, si yo tomo el menos 2, voy a tener menos 2 al cuadrado, que esto es igual a menos 2 por menos 2, y esto es igual menos por menos más, y 2 por 2, 4, que también me soluciona el problema. Entonces, acá vemos que todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Cualquier número, sea positivo o negativo, cuando lo elevemos al cuadrado, nos va a generar un número positivo. Entonces, esto genera conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es este problema que se nos plantea. Un número que elevado al cuadrado sea igual a menos 4. En vez de ser positivo como en el anterior, esta vez que sea negativo. Que sea número negativo. Entonces, ahora vemos que acá tengo un número elevado al cuadrado y que me dé negativo. Dentro de los reales esto no es posible, porque ya sabemos que todo número elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces, los números reales definitivamente no nos pueden resolver ese problema. No nos dan una solución para ese problema. Entonces, acá es que entran los que son los números complejos. Y los números complejos, le voy a adelantar antes de entrar a ese tema, a ese conjunto de números que contienen lo que es la unidad imaginaria i, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1, que es la unidad imaginaria. Entonces vamos a entrar a lo que es el conjunto de los números complejos para analizar este mismo problema y vemos si le podemos dar respuesta a este problema con los números complejos, ya que en los números reales no es posible. Esta operación no es posible en los números reales. Vamos a pasar a los números complejos. Como ya les había adelantado, dentro de los números complejos tenemos la unidad imaginaria i, que es igual a raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si elevamos al cuadrado ambos lados, vamos a tener i cuadrado igual a menos 1, porque elevando esto al cuadrado, este 2 de la potencia se cancela con el índice de la raíz y me queda menos 1. Entonces, lo que no podíamos hacer en los números reales, que elevando un número al cuadrado nos genere un número negativo,
entonces en los números complejos sí lo podemos hacer. Entonces, del problema que teníamos anteriormente, que era que un número elevado al cuadrado sea igual a menos 4, entonces, analizando desde el punto de vista de los complejos, este número que satisface esto es el número 2i. 2i. Entonces, sustituyendo acá para comprobar, tenemos que ese número 2i elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Como tengo la multiplicación de dos números, i elevado a una potencia, la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación, voy a tener este número 2 al cuadrado por esta i al cuadrado. Y ya vimos anteriormente que i al cuadrado es igual a menos 1. Ya esto lo hice en el proceso anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo realmente? 2 al cuadrado, que es 4. Y esto multiplicado por i al cuadrado, que es menos 1. Y esto es igual a 4 por menos 1 menos 4. Entonces vemos que ahora sí se nos resolvió el problema. Tenemos que 2i al cuadrado es igual a menos 4. Entonces, lo que no podíamos hacer desde los números reales, lo hicimos en el conjunto de los números complejos, gracias a esta unidad imaginaria. Entonces, los números complejos, vamos a presentar la forma que tienen los números complejos. Entonces, un número complejo es un número expresado de la siguiente manera: a más b por i, donde a y b son números reales. Entonces, unos ejemplos de números complejos puede ser 3 más 2i, por ejemplo. Aquí vemos que este 3 es la parte real y este 2i es la parte imaginaria. También otro número puede ser 3 menos 2i. Esto es también un número complejo, pero también puede ser el número 2i. 2i también es un número complejo, aunque no está presentado de esta forma. No está de esta forma, pero se puede convertir muy fácilmente. Este número 2i es equivalente a 0 más 2i, donde 0 es la parte real, que viene siendo la a, y 2i esta parte. Entonces, esto es lo mismo que poner 2i, por eso se representa de esta manera. Entonces, si analizamos un poco más esta parte, la representación de los números complejos, nos damos cuenta que todo número real es complejo. Entonces, este conjunto de los números complejos viene siendo el conjunto más completo, porque todo número real yo lo puedo presentar como un complejo. Por ejemplo, que yo tengo el número 3, que es un número real. Si yo lo quiero expresar en forma compleja, entonces eso es 3 más 0 por i. Y aquí ya lo tengo expresado en forma compleja. O sea, esto quiere decir que todo número real se puede expresar como un número complejo, pero no lo contrario. No todo número complejo es real. Y es aquí donde nos damos cuenta que los números complejos son el conjunto de números más grande. Entonces, todo esto que he dicho desde el principio, que comencé con el conjunto de los números naturales, luego con los enteros, luego pasamos a los racionales, donde se fue complicando la cosa porque hay números que no me pueden resolver, el conjunto de números que no me pueden resolver problemas. Entonces,
los matemáticos se vieron en la necesidad de crear otro conjunto de números que sí cumplieran con esos requisitos y que solucionaran los problemas que se presentaban. Entonces, ahora voy a realizar un esquema a continuación de todo esto que les he hablado desde el principio. Entonces, vamos a pasar a eso. A lo largo del vídeo vimos que cada vez que pasábamos a otro conjunto de números, este se iba haciendo cada vez más grande. Entonces vamos a representar todo este conjunto de números en un esquema desde el menor hasta el mayor. Entonces, el primer conjunto que vimos era el conjunto de los números naturales. Lo representamos con una letra n. Y supongamos que este es con este círculo que quedó mal. Bueno, déjame tratar de hacerlo mejor. Supongamos que esto que está acá es el conjunto de los números naturales, este círculo. Entonces, como los números enteros contienen a los números naturales, entonces vamos a representarlo por acá y vamos a hacerle esta parte donde se ve que los números enteros contienen a los naturales, que este círculo es mucho más grande, los números de este conjunto de los números enteros. Entonces, a su vez, los números racionales contienen a los enteros. Entonces, vamos a presentar con la letra Q acá el conjunto de los números racionales, viene quedando acá así. Y luego vemos que de los números racionales, los números reales vienen estando por acá, así, algo así. Los números reales contienen a los racionales y los irracionales. Los irracionales lo podemos colocar por acá, cualquier lado de acá, porque los irracionales no contienen a los racionales, pero están dentro de los números reales. Entonces, el último conjunto de números que vimos eran los complejos, estos que están acá, que es el conjunto más grande. Entonces, el conjunto de los números complejos contiene a todo el esquema. Es el conjunto de números más grande. Entonces, esto era todo. Ya vimos todos los conjuntos de números, desde el más simple hasta el más complejo. Y espero les sea de mucha ayuda. Gracias por visitar el canal.